contra la corrupción. Bueno, Premier, y veíamos en imágenes algunos actos de corrupción, algunos videos, algunas imágenes donde se veían policías recibiendo dinero. Eso es de nunca acabar. Es realmente absolutamente recusable esa conducta, ¿no? Y el ministro, el incidente que tú comentas, ya ha dictado las disposiciones para que esto se encauce dentro de los cánones más estrictos de sanción a estos sujetos, ¿no? Pero digamos, lo que hemos aprobado el día de ayer es un proyecto de ley que vamos a presentar al Congreso de la República para establecer una sanción adicional. Normalmente en los casos de corrupción hemos visto que hay sanciones, la gente puede entrar a prisión, pero o no pagan la reparación civil, ¿no es cierto? Y, por supuesto, no hay penas de multa. Entonces, lo que estamos haciendo acá es dar donde más le duele al corrupto, que es el bolsillo. Porque el corrupto probablemente se le sanciona penalmente, pero, digamos, como dicen en la jerga canera, se comen su cana, pero no pagan lo que tiene que pagar. Y esto además nos tiene que colocar en un estándar, porque en este momento el Código Penal solamente establece la sanción adicional de multa para los delitos de cohecho, y lo que estamos haciendo es estandarizar todos los casos de delitos de corrupción con penas de multa adicionales a las penas privativas de libertad. Esto además nos coloca en el estándar internacional, en los convenios que tiene firmado el Perú a nivel de Naciones Unidas y OEA, es una exigencia, y creemos que con esto también estamos dando un paso importante en mejorar la legislación en esta materia. ¿Cuál es la diferencia con estas penas de multa a la que se refiere? Porque hay una condena, hay una sentencia, sí. Luego hay una reparación civil, ¿y esto es adicional? Esto es una sanción adicional a la condena efectiva o condena condicional de pena privativa de libertad, y por supuesto es adicional a la necesidad de devolución de los dineros ilícitamente robados al Estado o el pago de la reparación civil. O sea, estamos incrementando la sanción patrimonial a aquellos corruptos que cometen delitos. Y yo quiero con esto sentar las bases, digamos, del propósito del gobierno de mejorar la legislación en esta materia y de hacer que efectivamente le demos al corrupto donde más le duele. El corrupto es una persona absolutamente despreciable que lo que hace es lucrar con el dinero del Estado. Y lo que estamos haciendo justamente es dar las sanciones más adecuadas para que estos asuntos, repito, donde más le duele, que es el bolsillo, efectivamente podamos tener una sanción adecuada. Una sanción ejemplar incluso pues que desanime a otros. Ahora, esto no va a ser una medida retroactiva, lamentablemente, porque hay muchos... lamentablemente no es retroactiva. Pero sí lo que estamos haciendo es permanecer en la política de seguir la ruta del dinero. La Procuraduría Anticorrupción está haciendo investigaciones en este momento muy importantes, sobre todo en la política de embargos. Yo quiero decir con mucha preocupación que he visto que un juez o una sala, en fin, ha planteado que los embargos, uno de los embargos importantes que se hicieron el año pasado, queden sin efecto. Me parece en el caso del señor Curi, ¿no es cierto? Yo espero que esto sea solamente un episodio y que continúe la política de recuperar los 1.000 millones de soles que los corruptos todavía le deben al Estado. Bueno, al respecto conversábamos incluso la semana pasada con el procurador anticorrupción, y nos señalaba pues no que se están extremando todas las medidas, incluso con viajes al extranjero. Ahora, primer ministro, permítame cambiar el tema. Sé que este es un tema importantísimo, no para nuestro país, pero quisiera que nos dé una mayor amplitud y aclararnos ese tema que lamentablemente es portada el día de hoy de muchos diarios en relación, vamos a decirlo así, una diferencia entre el presidente del Tribunal Constitucional en relación a algo que dijo pues recientemente el presidente de la República. Algunos señalan que hubo una injerencia por parte del Ejecutivo en los fueros autónomos del Tribunal Constitucional. Sí, Jennifer, gracias por la pregunta. Lo primero que hay que decir ahí es que el gobierno es absolutamente respetuoso de las instituciones. Y el gobierno respeta al Tribunal Constitucional, respeta a su presidente. El doctor Urbiola es un jurista muy destacado. Y aquí, lamentablemente, ha habido un episodio que yo espero que esto pueda ser superado prontamente. La labor del tribunal es una labor muy importante para el país. Necesitamos un tribunal constitucional adecuado, ciertamente. Y lo que queremos acá, básicamente, es que se instale la prudencia. El presidente de la República lo que ha pedido es prudencia, nada más. Y eso es, creo que como jefe del Estado, como el primer mandatario, el primer funcionario del país, exigir prudencia no es exigir nada más y no es exigir nada inadecuado. Entonces yo primero quiero respaldar la posición del presidente de la República como jefe de Estado y señalar que no hay ningún tipo de injerencia, porque no estamos señalando ninguna forma
de decisión del tribunal, sino básicamente establecer que se manejen las cosas de una manera adecuada. Y creo que el presidente, en ese sentido, ha marcado una pauta importante al país en ese sentido. Y no hay que leer entre líneas en este asunto. Sí. El presidente ha sido muy transparente, lo ha dicho además públicamente, y lo que estamos planteando acá básicamente es que el tribunal observe que tenemos un entorno en este momento que plantea una próxima elección de magistrados y que creo que es lo más importante. Además, el propio presidente del tribunal, con quien ayer he conversado justamente para poder extender los puentes, que creo que en el Estado tenemos que tener todos los funcionarios, porque acá trabajamos por el país, no trabajamos en función de intereses personales, es plantear la posibilidad de que tengamos un diálogo y una permanente vocación de superar los problemas. Y en ese sentido he encontrado la mayor disposición del presidente Urbiola para poder superar este incidente. El gobierno es, como le digo, respetuoso. En este caso particular que se ha planteado, el asunto de los bonos de la reforma agraria, hay una preocupación evidentemente en el gobierno, hay una preocupación también en el Congreso. El Congreso es la entidad que fue demandada en este caso, y esto es un proceso, digamos, jurisdiccional, donde se tiene que dar una decisión, y creo que en ese sentido los abogados tienen todas las posibilidades de asumir las defensas, siempre y cuando se manejen, por supuesto, en términos absolutamente respetuosos y considerando a las personas. Pero en este caso, más allá de eso, está en juego un caso muy importante, de mucha relevancia económica, y lo que estamos planteando acá básicamente es que se pueda escuchar a todas las partes, ¿no? Y creo que ahí yo estoy absolutamente seguro que la ponderación, que las buenas formas se van a recolocar en este asunto y que podamos, ojalá, ser escuchados, porque lo que está planteando básicamente el Congreso en este caso es que se le pueda escuchar. El ministro de Justicia el día de ayer en sus declaraciones lo que plantea, digamos, básicamente era eso, que se pueda escuchar a la posición del Estado, de la posición de la otra parte, digamos, que es la que fue demandada. Y quizás esto se puede plantear, y yo en ese sentido, básicamente como un funcionario más del Estado, plantearía una exhortación al tribunal absolutamente de manera respetuosa, claro, para que se pueda realizar quizás una audiencia especial que permita que se abra una discusión, porque lo que estamos pidiendo es que se discuta. ¿Una audiencia entre quiénes? Una audiencia, a ver, este es un proceso de inconstitucionalidad que se resolvió en el año 2001 y que está en este momento por una pretensión de la parte demandante en una posición de ejecución. La sentencia ya se dio. La sentencia se ha dado hace 12 años. 12 años. Pero entonces, no se puede ejecutar, o hasta el momento no se ha podido ejecutar. Bueno, ahí tenemos una posición, pero no es el caso en este momento plantearla. Lo que se está señalando básicamente acá, y es quizás lo más adecuado, por un asunto de generar una posición que recoja o que busque superar un impasse, es que podamos todas las partes hacer un debate sobre el tema. Ahora, y creo que eso es lo importante, que podamos exponer ideas y dejemos, digamos, de lado los descalificativos, y creo que eso le hace mucho daño al país, porque la gente, los peruanos y peruanas no quieren que sus funcionarios estén enfrentados, y con el doctor Urbiola ayer hemos tenido una conversación muy importante. Por supuesto, reconocemos todas sus calidades profesionales, éticas. Es un funcionario de primer nivel, y creo que, por supuesto, de parte de él existen todas las garantías de un proceso adecuado. Pero necesitamos que tengamos también, en este caso en particular, una disposición de poder ser escuchados, ¿no? Que es lo que está un poco planteando el Congreso de la República. Premier, ¿y la posibilidad de esta audiencia ha sido conversada también con el... No, porque no hemos hablado del tema en particular, no hemos hablado sino básicamente de la necesidad de que podamos tender puentes, de que podamos superar este momento que podríamos calificar de mal entendimiento, ¿no? o de desinteligencia, digamos, porque yo creo que los descalificativos no le hacen bien al país, y más bien le hacen daño a la democracia, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿no?, en aras de una tranquilidad, como usted bien lo ha señalado, el peruano de a pie, la población, pues no quiere ver enfrentada a sus instituciones, menos pues a sus máximas autoridades. Sí, ¿no? y quiero reiterar,
plenamente la posición democrática del gobierno. El presidente Humala lo ha ratificado en la última entrevista que dio, en la posición de un gobierno que respeta la Constitución, que respeta la ley, que respeta las instituciones, y en ese sentido, por supuesto, ratificamos plenamente lo señalado por el presidente, y también la necesidad de que tengamos el cuidado necesario en casos que son muy sensibles para el país, y creo que ahí todos coincidimos en que nosotros necesitamos, digamos, seguir adelante con el crecimiento económico, con los proyectos de reforma al país que viene conduciendo el presidente Humala, con la necesidad de cambios, que son justamente los que plantea un manejo ordenado de las cuentas nacionales. Y esos cambios vamos a hablar más adelante. Justo en relación a lo que usted dice, ¿no? También va en concordancia lo dicho por el presidente de la República, de entablar nuevamente puntos de diálogo en relación a temas álgidos en nuestro país. Por ejemplo, el tema de la ley del servicio civil, ¿no? El presidente de la República señaló que se sentaría a conversar con los dirigentes que por ahí aún están opuestos a esta ley. Sí, ya hemos conversado con el presidente sobre esa posibilidad. El presidente lo ha ratificado públicamente, lo hemos conversado internamente con él para efectos de llevar prontamente a cabo esta reunión. Así que quiero desde aquí, desde la señal del IRTP, de Canal 7, manifestar que prontamente tendremos esta reunión con las centrales sindicales y oportunamente vamos a convocarlos. Estamos muy ilusionados con esta reunión, sobre todo para poder tender los puentes, que es lo que el gobierno quiere hacer con todas las fuerzas sociales, fuerzas políticas, con todas las instituciones. El manejo ordenado del país y el manejo, por supuesto, adecuado de cómo mantener las relaciones es lo más importante para la democracia. Premier, bueno, ayer han tenido Consejo de Ministros, estamos a vísperas de 28 de julio, faltan pocos días, es muy probable que parte de las conversaciones que hayan tenido ayer con los ministros sea la evaluación de lo avanzado hasta el momento y qué es lo que se va a decir o se va a rendir cuentas en 28 de julio. ¿Se tocaron estos temas? Y en todo caso, si es así, ¿cuáles han sido los temas más relevantes que destacar? Sí, bueno, ha sido una jornada larga en el Consejo ayer. Como siempre, nosotros hacemos una evaluación de los sectores, de cómo van avanzando los proyectos de obras importantes para el país. Es importante señalar que analizamos las metas siempre y vemos cómo van las obras que se están realizando. Y quiero decir que en eso el gobierno va haciendo una labor muy importante en todo el país, sobre todo en zonas descentralizadas. También hemos evaluado el avance de los megaproyectos del gobierno, el tema del gasoducto, el tema del metro de Lima, la línea número 2, la longitudinal de la sierra, en fin, todos los proyectos que van a quedar para que podamos mejorar la infraestructura y, por supuesto, la calidad de vida de los peruanos. Es uno de los elementos que siempre evaluamos en los consejos de ministros. También hemos avanzado mucho en la discusión del plan de derechos humanos. El ministro de Justicia y Derechos Humanos hizo una exposición muy importante sobre el plan, que próximamente vamos a aprobarlo. Hemos aprobado también una declaración de estado de emergencia de la plaga de la roya, y ahí quiero señalar a los cafetaleros que el gobierno viene trabajando con sensibilidad a este problema y, por supuesto, se pondrán y ya se han puesto los recursos para poder afrontar esta lamentable plaga que viene afectando a miles de agricultores. Y por supuesto, siempre hacemos la valoración o análisis político de las circunstancias que atraviesa el país. Y creo que en cuanto al mensaje a la nación que el presidente dará el 28 de julio, cuando también hemos hecho una revisión, digamos, vinculada a los avances y metas, creo que va a ser un mensaje muy alentador, un mensaje de esperanza, como siempre. El presidente ya lo ha dicho además en su mensaje, no van a haber sorpresas, pero sí lo que va a haber es una posibilidad de generar las oportunidades para todos, que es lo que busca el gobierno. Parte de la información que se ha estado dando a conocer ahorita nada más tiene que ver con los problemas o los conflictos que se han dado también en nuestro país. Y ayer se ha dado a conocer ya la implementación, la culminación de ese reservorio de Chalhuabón en Cajamarca, ¿no? Donde se ha duplicado prácticamente la capacidad de almacenaje de agua en esta región. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué viene? ¿Cómo hacemos para evitar que Cajamarca siga perdiendo oportunidades para el desarrollo en su región? Bueno, Cajamarca, lamentablemente, por la situación que ha atravesado y bajo el liderazgo del presidente regional, lamentablemente ha involucionado una serie de indicadores sociales, ¿no? Y económicos. Sí. La recesión que ha empujado
toda la protesta que ha venido encabezándose por el proyecto minero Conga ha generado el cierre de muchísimos locales. Yo tenía el dato de 70.000 empleos al 2012. Ahora he visto una estadística de 100.000 empleos, cosa que es muy preocupante. El cierre de muchísimos locales comerciales, la baja del turismo. En realidad, cuando no tenemos una disposición de poder dialogar y de poder, por supuesto, afrontar los problemas, tenemos este tipo de circunstancias. Y que es la única región que en el país ha manejado indicadores negativos. Hemos exhortado a las autoridades de Cajamarca para que podamos reponer el tiempo perdido, que podamos trabajar en una línea de acción vinculada a mejorar los estándares de inversión en la región, las posibilidades de generar empleo, pero no hemos encontrado eco y yo espero que finalmente se recapacite en esta circunstancia. No todo se puede manejar a través solamente de una idea, porque el gobierno tiene múltiples ámbitos de acción: la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, la minería, por cierto. El Perú es un país minero y Cajamarca tiene una serie de proyectos muy importantes. Cajamarca es una región minera, hay que decirlo. Entonces, creo que esto requiere una seria reflexión. Nosotros estamos muy preocupados con esta situación porque Cajamarca también es el Perú, por supuesto. Claro. Y bueno, estaremos acompañando este proceso. Los ministerios que tienen la realización de obras están haciendo una serie de acciones también para poder inyectar recursos a Cajamarca y esperamos que esto pueda servir como paliativo frente a la situación de falta de disposición de la región, del gobierno regional, de poder trabajar conjuntamente con el gobierno. Ahora, primer ministro, esta es una de las grandes lecciones que sin duda pues ha dejado, hay que decirlo así, este mayor conflicto social que ha atravesado esta gestión el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Y también, de alguna manera, deja ya consolidado el tema de que las empresas extractivas no pueden actuar como estaban actuando en el pasado, y vemos que hay mucha normatividad que ya está acompañando esos esfuerzos, ¿no? Vemos que el concepto del entorno positivo, la responsabilidad social, ¿no? Es importantísima, pero también la obligación que tienen ustedes como el gobierno, como el Estado, como el gobierno central, de defender la propiedad privada y también, pues, de alguna manera, velar por el Estado de Derecho. Si no, ¿cómo es que obtenemos los recursos para mantener este crecimiento sostenido y paliar y reducir estas brechas de desigualdad? Sin duda, y la lección que tenemos en todo esto es que la inversión es la principal catalizadora del desarrollo y del progreso. Eso lo tenemos muy claro en el gobierno y quisiéramos que esté muy claro en todas las autoridades del país. Digamos, la necesidad de que podamos generar los espacios de inversión, las condiciones de la inversión. Y aquí se trata básicamente también de decir que no se trata de cualquier tipo de inversión responsable. Las compañías mineras que operan en el Perú son compañías mineras importantes que cumplen una serie de estándares que son exigidos por el gobierno. Pero lo que está haciendo daño al país, lo que está afectando, digamos, en el entorno ambiental, no está vinculado a la gran minería, y eso es lo que hay que decirlo, sino fundamentalmente a este fenómeno que ya tenemos desde hace bastantes años, que es el de la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal que viene destrozando no solamente patrimonio ambiental, sino patrimonio cultural, ¿no es cierto? Tenemos zonas del país, inclusive con restos arqueológicos que están ya invadidos por mineros informales a quienes no les importa nada, contaminan, destruyen, están vinculados a organizaciones criminales inclusive, y esto le está haciendo muchísimo daño al país. Hemos dado una serie de legislación, hemos consignado como delito esto, y nosotros estamos en este momento, a través del Alto Comisionado para la Interdicción de la Minería Ilegal, realizando ya el plan de operaciones que vamos a iniciar en breve para poder enfrentar este problema en los dos frentes que estamos planteando: la interdicción y la formalización de este sector que está generando, repito, mucho daño al país, y que esperamos, además, con la cooperación del Ministerio Público y el Poder Judicial, poder atrapar a estas personas, sobre todo a quienes están liderando estos proyectos absolutamente recusables y que son dañinos para el país,
y que podamos generar un escenario distinto al que tenemos en este momento, ¿no? Pero, ministro, esto es realmente el tema de atender la minería informal, los problemas que tenemos de contaminación en algunos ríos, en algunos afluentes, la intervención que tiene que hacer la AEFA, la lucha que tiene el Ministerio del Ambiente para tratar de mitigar el impacto negativo que se haga sobre zonas de recuperación o sobre nuestros parques naturales. En fin, hay una serie de elementos que están directamente vinculados con el reordenamiento territorial. Y eso es otro de los desafíos que se puso este gobierno y que todavía no tenemos claro cómo se está haciendo, qué se ha avanzado. Sabemos que el Acuerdo Nacional está haciendo los mayores esfuerzos, pero parece que no son suficientes todavía. ¿Qué se necesita para lograr un mayor avance en este sentido? Bueno, ahí tenemos un debate muy interesante al interior del Consejo de Ministros. Hay posiciones que estamos conciliando. Lo importante acá es que se establezca esto no como una negativa, digamos, o como un asunto que excluya procedimientos o espacios de acción en el aspecto de inversión, sino que efectivamente tengamos una relación armoniosa en todos los aspectos, ¿no? La economía y el ambiente no tienen por qué ir de la mano, no tienen por qué ir separados, sino podrían ir perfectamente de la mano. Esa discusión se ha dado también en Estados Unidos hace poco, porque tenemos que encontrar una armonía, ¿no? ¿Cierto? El punto de equilibrio. Y no se trata de excluir definitivamente ninguna actividad económica, porque lo que es más importante es que toda actividad económica se haga con responsabilidad y, por supuesto, sujeta a los estándares que el Estado exige en este momento. Primer ministro, ya el tiempo se nos está acabando, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, ¿no? Hace algunos días atrás veíamos al presidente de la República renovarle la confianza a usted, a todo su gabinete, pero estamos en el mes de julio y, bueno, este mes por lo general viene acompañado muchas veces de cambios ministeriales. ¿Establecieron ya algunos cambios? Él dijo que en un principio no iba a haber. ¿Cuáles son, de repente, no sé, las novedades que tiene al respecto? Si es que esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón al final. Bueno, mire, yo quiero agradecer al presidente la confianza. Venimos trabajando muy duro con él. El presidente realmente es una persona muy tenaz, muy exigente con sus ministros. Estamos permanentemente, días y noches, siempre listos a la llamada del presidente y a poder actuar rápidamente en lo que nos encarga. Vamos a dejar que el presidente dé la primicia en este asunto. Yo creo que el trabajo en este último año ha sido muy, muy importante. Creo, el logro más importante desde el punto de vista económico, por supuesto, es el crecimiento. Sí, desde el punto de vista, digamos, de la democracia, es que se mantiene, ¿no es cierto?, esta posición, y va a ser, por supuesto, uno de los aspectos que vamos nosotros a enfatizar. Y por supuesto el tema de gobernabilidad del país, ¿no? La situación de conflictos, por ejemplo, que es un asunto que fue una característica en el primer año del gobierno del presidente Humala, y que en el segundo año ya podemos ver que esta violencia que veíamos en el primer año, toma de carreteras, personas que lamentablemente fallecían, y eso duele mucho, ha quedado bastante relegado. Un tema que no se aprecia, y es un tema que, claro, no está en las noticias. Como no está en las noticias no lo vemos, pero creo que es muy importante que la política de diálogo, la política de prevención de conflictos, la política de estar presente en atender las circunstancias, la metodología que tenemos en este momento es de instaurar mesas de desarrollo que permitan a las comunidades del Perú tener la oportunidad de ser dueños de su destino, y que podamos ir con toda la fuerza del Estado para llevarles las oportunidades que no tienen el día de hoy. Es lo que hemos dicho, que el presupuesto público ya no se queda en Lima o en la costa, sino sube a las alturas del país, ¿no? Pero bueno, sabemos que la primicia la va a dar el presidente respecto de los cambios, pero sí sería interesante saber cuáles son los criterios con los que se evalúa el desempeño de las diferentes carteras, o en todo caso saber cuáles son los sectores que han tenido mejor desarrollo y cuáles son las que de repente estén necesitando un mayor reimpulso, una renovación de repente para poder lograr los objetivos. Eres un gran periodista, Julio. Bueno, mira, en realidad los ministerios trabajan muy duro. Yo no te puedo decir, un asunto es el ranking, por ejemplo, de ejecución presupuestal, pero bueno, eso tampoco va a ser el estándar. Pero eso mide ¿no? de algún punto la eficiencia de un funcionario público. Sí, bueno, sí, sin duda. Hay ministros que han tenido un despegue importante en ejecución presupuestal, ¿no? El ministro de Defensa, por ejemplo, ¿no? que partió el año pasado con 4.8 y terminó siendo segundo en el ranking, ¿no? El ministro del Interior, que con todas las críticas que le hacen,
ha superado, por supuesto, el estándar de todos los ministros anteriores en relación a ejecución presupuestal. Hay un ministro que habla, un exministro que habla mucho que su gestión ha sido desastrosa, no voy a decir el nombre, pero a ver si investigan un poquito ustedes. Bueno, ministro, en todo caso sería bueno que de repente ministro, por ahí... nos ha dicho quiénes son los que mejor ejecución presupuestal tienen. Claro. Sería bueno también saber quiénes están en la cola. No hagamos el ranking por ahí porque ese no es el estándar, ¿no? Pero yo creo que aquellos que de alguna manera consideran o se considera que ya, digamos, han cumplido un ciclo, es uno de los aspectos que creo que se va a apreciar, lo va a determinar el presidente. A lo mejor ni siquiera hay cambios, o sea, eso va a depender del presidente. Yo quiero decirles que estamos conversando con él, estamos haciendo una evaluación general de las carteras en función de las metas y proyecciones que tenemos para este año, y eso es un poco la preocupación en este momento, ¿no? Más quién se queda, quién se va, la gestión que están a cargo de todos los sectores para poder generar, digamos, el adecuado resultado, que es lo que el presidente dibuja, digamos, permanentemente como gestión pública en todos los sectores. En todo caso, primer ministro, sería muy bueno de repente escuchar de propia boca de los titulares de los portafolios, ¿no? Y aquí, a través de la señal de TV Perú, cuál es el balance que ellos hacen de este primer semestre. Bueno. Así que me gustaría que también usted, ¿no?, invite a sus ministros para que vengan. Yo les digo que vengan, encantado. Sí, por favor, para conocer, ¿no?, cuál es el balance del trabajo que se está realizando.